A ti te preguntaron que si estás de acuerdo que las Fuerzas Armadas hagan control de armas. Eso está en la ley. Y tú por si acaso le mandaste un sí. Te tomaron del pelo. En esa pregunta sacaste 0. En la pregunta sobre el incremento de penas, caíste en la trampa de que crees que incrementando las penas de la gente en las cárceles se resuelve el problema de la delincuencia. Y así no se resuelve el problema de la delincuencia. Lo que va a haber es un hacinamiento brutal en las cárceles. Brutal en las cárceles. Pero además, si esa fuera la solución, vota sí, esa no es la solución. No es la solución. Buena parte, muchísima parte de la delincuencia se expresa por las desigualdades económicas y por la situación económica del país. Tú estás a favor de eso, pero ¿sabes qué? Yo tengo el caso de unos amigos que hasta antes de esta consulta estaban contentísimos, hasta que con motivo de esta consulta, una de sus familiares fue metido en este lío del sabotaje eléctrico de manera injusta, y ahora entendieron de que hay que tener cuidado con los temas penales, porque cuando no te toca, entonces crees que es así nomás de decir sí. La otra pregunta es sobre el régimen cerrado para el cumplimiento de penas. Quiere decir eso, que nadie sale de la prisión ni de las cárceles hasta antes de no cumplir la totalidad de las penas. ¿Qué aprobaste tu pueblo ecuatoriano? Que la evaluación que se hace, no en el Ecuador, en el mundo, es una normativa, es una política criminal que se sigue en todas partes del mundo. El objetivo de una pena no es hundirlo al preso para toda la vida, sino rehabilitarlo. Y entonces se trabaja en desde el primer día que entra. Debe haber una evaluación individual de cada persona para trabajar en su rehabilitación, porque el Estado ni la sociedad gana teniéndolo tanto tiempo en la cárcel. Y dependiendo de su comportamiento, entonces hay el régimen abierto y el semiabierto que había en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora todos irán a cana y nadie saldrá. Eres inhumano si votaste eso, por eso. Y no conoces a profundidad cuál es la política que se debe seguir a nivel mundial, comenzando, por ejemplo, las reglas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusos. No conoces y entonces votaste sí. Respecto de que si las armas y municiones que requisa la Fuerza Armada o la policía, si eso tiene que pasar a la propiedad de las Fuerzas Armadas o de la policía, sacaste 0 también. Porque eso, desde siempre, eso sucede. Hay la normativa sobre la ley de tenencia y posesión de armas que dice que esas armas pasan al comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Te tomaron del pelo. Entonces, le dejaste tomar del pelo y dijiste sí. Y dijiste sí, así es que sacaste 0 en las preguntas de la consulta popular sobre el plebiscito. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los pronunciamientos populares, porque estamos ante una población que no analiza, que vota con el hígado o vota con el corazón, pero que no vota con el cerebro. Yo, como no estoy de candidato, tengo que decirte las cosas como son. Las preguntas del referéndum. La primera, gravísima. Porque lo que se está haciendo es que las Fuerzas Armadas den el apoyo complementario a la Policía Nacional. ¿Sabes qué pasó con eso? Pasó que se limpiaron con la Constitución de la República, que delimita las funciones entre Fuerzas Armadas y la Policía. La Corte Constitucional, cuando analizó esta pregunta, que ya la quiso hacer lazo para la consulta del 5 de febrero del 2023, dijo lo siguiente la Corte. El cambio propuesto, o sea, este cambio que ahora tú aprobaste, el cambio propuesto altera la estructura fundamental de la Constitución respecto a la necesidad de mantener separadas y delimitar las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. ¿Qué más dijo? La separación de las funciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es de tal envergadura que la mínima intervención de las Fuerzas Armadas fuera de sus funciones de defensa de la soberanía se dé en contextos específicos y con un mecanismo especial, que es la declaratoria de estado de excepción. ¿Qué más dijo? La propuesta relativa al artículo 158, que es justo la que reformó la Constitución, que está reformando, modifica la forma de organización republicana del Estado. Entonces, con esto que te plantearon, pueblo ecuatoriano, no entendiste jota del tema, no entendiste. Todo lo que te dijeron
algo que tenga que ver lejanamente con seguridad, caíste pero como pera madura en el tema. Y no fuiste capaz de escuchar, no fuiste capaz de analizar, no fuiste capaz de evaluar lo que te estaban haciendo. Y aprobaste. Entonces, siguiente cuestión sobre este tema que tiene que ver con seguridad. Doctor, disculpe que interrumpa. Tenemos un dato adicional de última hora. Sí, que ha renunciado. Hay la primera baja en el gobierno nacional una vez que han ocurrido los resultados electorales, y es que la ministra Palencia ha renunciado al Ministerio del Gobierno y asume el del Interior. Michel Sensi Contugui será su reemplazo. Hay que recordar que la ministra Palencia tiene 2 carteras. Entonces está renunciando al del gobierno y solo se queda con Interior. Y gobierno asumiría señor Michel Sensi Contugui. O sea, queda como ministra del Interior. Ajá. Ese es el cambio que se ha hecho. A ver, comento rápidamente. Pero lo que hiciste no se puede borrar. No se puede borrar. Y lo más grave de lo que hiciste fue cuando justificaste lo hecho en la embajada de tu país. Cuando tú dijiste en la entrevista con Carlos Vera que justificabas lo actuado por el estado de necesidad. El estado de necesidad es una figura jurídica que permite a alguien hacer algo malo, algo ilícito, pero es el mal menor para evitar un mal mayor. Entonces, para ti, Palencia, el mal menor era asaltar a la embajada de tu país, ¿sí? Para evitar el mal mayor, que era tener la presa para exhibirla en este circo que es el Ecuador, que era Jorge Glass. Así es que, por más que renuncies 1000 veces, tú actuaste mal con el Ecuador y con tu país, que es México. Ojalá México, que lo veo más dormido que roncando con este tema, entienda que un delito de traición a la patria no se perdona. Porque no es cuestión de decirle, le ataco, no le ataco, le persigo, no le persigo. Cuando se comete un delito, tiene que venir inmediatamente la acción penal pública para investigar ese delito. ¿Quién conoce del cometimiento de una infracción y no hace nada para evitarla, equivale a ocasionarla? Principio del derecho penal. Presidente López Obrador, estás jalado cuando dices no le vamos a hacer caso. ¿Sabes qué? Colaboró con un país que no es México para violar la soberanía de México en su embajada. Así es que, ojalá abran los ojos los mexicanos. Ojalá abran los ojos los americanos. Así es que no es que se va y no pasa nada. Así es que me salgo del tema. Volvemos al tema. Que le permiten esto, rompiendo con algo que no se podía romper, la delimitación. Porque las Fuerzas Armadas, la primera cosa que tengo que decirla, la inseguridad no es que se ha acabado durante todo este tiempo que las Fuerzas Armadas están en la calle. Voy a poner, y en las carreteras, voy a poner un ejemplo. Esta semana fue una semana de vergüenza con los asesinatos de algunos alcaldes del país. Pueblo ecuatoriano, ¿sí te enteraste de eso? ¿Sí te enteraste que estando las Fuerzas Armadas en las calles, la inseguridad campea y sigue exactamente igual o peor que antes? ¿Sí te enteraste? ¿Y qué crees que va a pasar con que ahora se permita ya de por vida que las Fuerzas Armadas estén en las calles, desentendiéndose de su función principal, que es cuidar la frontera? Porque es su función. Y por ahí entra si te has enterado, aquí entre tú y yo, que no se entere nadie, si te has enterado que el Ecuador está metido en la droga, en el tema del porque pasan la droga por la frontera y no se sabe quién es la que tiene que controlar la frontera para que no entre la droga al Ecuador. Entonces, ¿por qué votaste? ¿Por qué votaste? Porque las Fuerzas Armadas den apoyo a la policía cuando lo que tienen que hacer es cumplir con lo que tienen que hacer. Votaste por sí las moscas. Y otro tema que votaste porque caíste como así, pero en la trampa, el tema de la extradición. Con la extradición no estás resolviendo nada. ¿Acaso tienes esto en la mente? ¿Que crees que de pronto Estados Unidos se van a llevar unos 5,000, 10,000, 15,000 o 20,000 delincuentes y que todos van a ser extraditados a Estados Unidos? Como que Estados Unidos es un país de pendejos, se va a llevar miles de personas allá a tenerlos en las cárceles de allá. Estados Unidos se va a llevar 2 o 3 cabecillas de determinadas bandas, de determinadas organizaciones. Se va a llevar
y nada más que eso. Y además van a ser sustituidos en el Ecuador con los siguientes en el mando de las organizaciones delictivas. ¿Por qué votaste en eso? Porque te dio la regalada gana. Pero ¿sabes qué? Si algún rato un hijo tuyo cae en el problema de extradición, no te estarás arrepintiendo. No te estarás arrepintiendo porque será demasiado tarde. Votaron abajo una institución jurídica que tiene como 80 años en el ordenamiento constitucional del Ecuador. Y pensaste que con eso se iba a arreglar la situación del Ecuador. Con eso no se iba a arreglar para nada la situación del Ecuador. Y votaste. Otra que la dejaste ahí en el aire, que es violación constitucional, el tema de las garantías jurisdiccionales, en donde ahora con un control más seguro por parte de la justicia, pero una justicia que está capturada por los gobiernos de turno, tendrán un mejor control sobre las acciones de acceso a la información de habeas data, de habeas corpus. Tal manera de que no has caído en la trampa. Como pera madura fuiste y votaste. ¿Qué se te quedó por fuera? Dos cuestiones, la del arbitraje internacional y la del arbitraje el tema de la contratación a plazo fijo y por horas. Eso se te quedó por fuera. Y en eso, por lo menos en eso has reaccionado. Algo bien, que no te exculpa, porque he escuchado un análisis muy largo que ustedes hicieron hace poquito. Hicieron un análisis muy largo. ¿Por qué se dio las preguntas? ¿Porque falló en el tema de la embajada? ¿Porque falló acá? No, ese no es el análisis. El análisis es que el pueblo ecuatoriano no tiene educación política para entender y para distinguir lo que conviene y lo que no conviene, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo otro es un poquito caer en el baratillo de comenzar a analizar que si será o no será una caída de la popularidad de Noboa porque hizo tal o cual cosa. No, señor. A ti te preguntaron, pueblo ecuatoriano, 11 preguntas concretas. Y hasta este momento has respondido adecuadamente solamente en 2. En las otras sacaste mala letra. Por ejemplo, la última pregunta del plebiscito sobre el tema de extinción de dominio. Se violó el principio de presunción de inocencia, principio mundial. Nos estamos acostumbrando que el Ecuador es excepción en el mundo por la brutalidad como se manejan las cosas. Principio de presunción de inocencia. Una persona no es culpable mientras no tenga una sentencia ejecutoriada en firme. ¿Cómo una persona que no tiene una sentencia ejecutoriada en firme, cómo le pueden quitar la titularidad de sus bienes? ¿Cómo le pueden quitar? Bajo ningún concepto. Pero eso votaste a favor. Pero tarde que temprano un pariente tuyo, un amigo tuyo, van a ser abusivos con los bienes que tengan. Y a la primera le van a quitar los bienes. ¿Y qué vas a decir? No, es que ¿por qué le quitan si él es inocente? Ya votaron. Ya le dieron gusto a este gobierno. Ya le dieron gusto a este gobierno. Es una cuestión que nos afea y nos mancha la cara en el escenario internacional con esto. Entonces, no es tan así. Y además, en el tema del arbitraje internacional, que veo que habló una distinguida asambleísta, que está más perdida que pingüino en Bolivia aquí en el Ecuador, dijo lo siguiente. Dijo, con esto vamos a evitar que la Chevron se lleve 2.400 millones de dólares del Ecuador. Con esta pregunta no se evita nada, porque ya entramos al arbitraje. Ya estamos en el arbitraje internacional de la Chevron, solamente estamos esperando la sentencia. Y con esto no se ha parado absolutamente nada. Se para lo de aquí para adelante, pero lo anterior, donde ha habido mucha travesura en el tema del arbitraje, ha habido mucha travesura, no pasa nada. ¿Por qué no se, por qué, sin querer le da la razón, por qué el juez de Manhattan se llevó la jurisdicción del arbitraje que estaba radicado en Sucumbíos? Se lo llevó a Estados Unidos y lo mandó a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Se lo llevó por corrupción en el Ecuador. Aquí hay que hablar castellano para que entiendan. Corrupción en el Ecuador, en el tema judicial. Entonces, y decir que con esto evitamos, ya vamos a ver cómo en los próximos meses, días o años, la Corte de La Haya le dice al Ecuador que sí tiene que pagar tanto.
Entonces ahí tendremos que ver. Por ejemplo, no me quiero meter en eso en extenso, pero voy a poner un ejemplo. El Procurador General del Estado, cuando esto se definía en el Ecuador y tenía que ser bien manejada la justicia en el Ecuador, que no fue bien manejada, dijo que él no tenía por qué entrar en un tema entre las comunidades y la Chevron. Entre las comunidades y la Chevron. O sea, el Ecuador, siendo que tiene competencia exclusiva en materia de remediación ambiental, en materia de biodiversidad y de este tipo de cosas, el procurador, toda la máxima autoridad en materia jurídica del Ecuador, dice que él no tenía por qué meterse en el tema. ¿Cuándo se metió? Cuando teníamos el agua hasta el cogote. Se metió cuando estábamos ya hundidos en la Corte de Arbitraje de La Haya. Aquí en el Ecuador faltaban muchos baños de verdad. Y el Procurador General del Estado de ese entonces, ¿cómo fue electo? De la terna que vio el presidente Correa. Él supo a quién nombraba como Procurador General del Estado. Él supo. Le dieron el apoyo a Noboa durante estos 5 meses, porque decían para que no nos digan que estamos boicoteando al gobierno y hay que darle gobernabilidad. ¿Y qué pasó con la gobernabilidad? Nos metieron la ley de los evasores, nos metieron la ley no más apagones, que era para facilitar que las grandes empresas transnacionales a futuro capten el tema de la generación de energía eléctrica y cualquier actividad en el sector eléctrico, violando la filosofía de la Constitución, que hace que el Estado es el que tiene que asumir los servicios públicos y los sectores estratégicos. Le facilitaron la reforma a la ley que facilitó el tema de la apropiación de los bienes de la gente. Le facilitaron el IVA. Facilitaron el IVA porque no negaron el proyecto. Y si me dicen que el CRONFLE no permitió la votación, entonces tenían que hacer una rueda de prensa denunciándolo a CRONFLE, pero en ese momento, y diciendo que ellos no tienen responsabilidad porque CRONFLE no permitió la votación. Permitieron el tema de los CPE. Lo llevaron a una mesa de la Asamblea Constituyente, a una mesa para discutir. Le convenció el viceministro del Ministerio de Energía de que tenían que manejarlo reservadamente al tema y nunca más volvieron a decirle al Ecuador, esta boca es mía, con el tema de los CPE. Y así podemos hablar de muchas cosas, mi amigo. Entonces siempre estamos cuidándonos, que cuidado nos digan que estamos en contra, que no, señor. La patria se está haciendo pedazos y es el momento de salir a defender las cosas del país. Entonces no hicieron campaña. No solo que no hicieron campaña, sino que dijeron en algún momento que estaban en contra de 2 de las preguntas, de las 11 preguntas. ¿Y las demás? Verán que hay temas en donde puede rebotar a mucha gente el tema. La extinción de dominio, que es la titularización de los bienes de una persona, porque los códigos contienen otro tipo de figuras. El Código Orgánico Integral Penal tiene este rato otras figuras. El secuestro, la incautación, la prohibición de enajenar bienes, una cantidad de cosas. Y claro, esos bienes pasan a administración temporal del Estado. Y si aparece una sentencia de inocencia, hay que devolver los bienes. Ahora se apropian y los ferean. Pero han leído la Revolución Ciudadana con tanta mente lúcida que tienen. Han leído que entre los casos que se preveyó con la ley que se reformó, con la votación de la Revolución Ciudadana, ojo, con la votación favorable de la Revolución Ciudadana, han leído que dentro de este concepto ya está contemplado el tema de delincuencia organizada. Entonces, aquí está la reforma que se hizo con la Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. Ley que fue aprobada con toda la votación, incluyendo la Revolución Ciudadana, y hubieron asambleístas de la Revolución Ciudadana que salieron a decir que habían hecho un muy buen trabajo. Entonces, esas personas que dijeron, ¿leyeron realmente lo que se aprobó? En el artículo 4.1 agregado a la Ley de Extinción de Dominio, se habla de que son bienes
que son manejados por grupos de delincuencia organizada. Entonces, ¿se han dado cuenta con qué sutileza les metieron un cañazo? Porque dentro de delincuencia organizada ha manejado la Fiscalía casos que no tienen nada que ver con temas de terrorismo y su financiación, como debía haberlo manejado. Ha manejado temas de delincuencia que tiene que ver con otro tipo de delitos. Voy a poner un ejemplo. Mañana cualquier persona le sigue. Basta con decir que están 3 o 4 personas metidas en algún lío, según la Fiscalía, y es delincuencia organizada. Y le van a quitar los bienes a la gente. Pero así, de entrada. De entrada. Vamos a poner un ejemplo que a ti te quitan los bienes por eso y te declaran que son bienes, que eres inocente. Se te llevan un carro que tiene 60.000 kilómetros. El juicio se demora 5 años o 4 años. Y cuando te declaran la inocencia, si te la declaran, entonces te devolverán un carro con 300.000 kilómetros de recorrido. ¿Sí? Pero además una cosa, el juez, verás cómo se trabaja, la sutileza con que se manejan. Un juez superior o inferior, igual que conozco un caso, vamos a un caso X. Y el juez dice, a ver, en este caso ya se apropiaron de los bienes. Ya, por ejemplo, una finca, una hacienda, una casa, un departamento, lo que tú quieras como bien. Ya el Estado asumió la titularidad, porque hay que quitarles a los delincuentes. Yo sé que los delincuentes todavía son inocentes, porque no tienen sentencia. Entonces te quitan el bien. Y entonces el juez cuando va a dictar sentencia, dice, ¿y ahora qué hago? Me meto en camisa de 11 varas, porque el momento que digo que es inocente tienen que devolver los bienes y se me arme el pandemonio con la gente que ya usufructó esos bienes, ya los vendieron, ya hicieron lo que quieran, porque ahí va a haber mucha corrupción con los bienes estos. Entonces ya lo hicieron. Y entonces el juez calcula y dice, no me las juego, porque se me va a venir el mundo encima y van a votar de la judicatura. Le confirmo la sentencia, es delincuente. O sea, es una forma de presionar injustamente para que la gente sea despojada de sus bienes. Entonces, yo me hago una pregunta, verás, no es suficiente ponerse el hábito de revolucionario, no es suficiente, porque lo más importante es entrar en un proceso de entendimiento, de capacitación, de conocimientos, al que le huye mucha gente. No pueden ser buenos políticos, buenos ciudadanos, buenos asambleístas desde el desconocimiento. Yo ya no sé qué hacer, o sea, ya se les dice. Tienen tantos temas donde se ve que no saben cómo le entra el agua al coco. Ni el gobierno ni la oposición. No saben. Cuando llevan a alguien a fiscalizar, no saben cómo meterlo en el lío para sacar lo más importante de él. Voy a ponerte un ejemplo. Rodney Rengel llegó a la comisión de la Asamblea. Él era una fuente de información importantísima para demostrar que en el caso León de Troya, la fiscal general del Estado ordenó al fiscal Balda y les comunicaron a ellos también el tema de que dejen sin efecto la investigación. Allí tenían que sacarle todo el provecho a Rodney Rengel. Y con eslogans, volverá la patria, va a surgir la patria no sé cuántos. No, no, señor, la lucha política es de conocimiento y de actitud. No solo de actitud, pero aquí faltó actitud y faltó conocimiento. Falta. Uno ve las falencias que se tienen. En concreto, el pueblo no pasó la prueba.